Le he titulado a esta palabra golpear el cielo. Golpear el cielo. Quizá me podrían poner las presentaciones también aquí en el retorno, si fuera posible. Por favor, gracias. Golpear el cielo. Bueno, ¿qué es esto de golpear el cielo? Ustedes saben, hermanos, que ayer por la mañana estábamos en nuestro tiempo de oración. Ya sabéis que estamos en el 9º sábado de búsqueda de Dios, de ayuno y oración que estamos teniendo. Sería el penúltimo, ya el sábado que viene va a ser el último, Dios mediante. Pues no sabemos si el Señor por ahí nos quiere pedir más, ¿no? Porque en definitiva estamos ahí deseando hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Pero estábamos allí en la reunión de oración, estábamos orando y después cuando ya finalizaba ese tiempo de oración, casi siempre los hermanos nos tomamos de la mano, hacemos toda una rueda y siempre terminamos orando. Y en esta oportunidad, ya para despedir, el pastor Juan Carlos se puso a orar y de golpe es que lo tomó el Espíritu y tuvo una visión, él en ese momento, y es que Dios nos hacía un llamado como iglesia a la oración intercesora. Y nos exhortaba a hacerlo realmente con fuerza y hacerlo de corazón, o sea, poniendo el corazón. Y él tuvo como una visión que veía como cuando se está gestando una tormenta, veía esos grandes nubarrones y él decía, tengo la sensación que es como que Dios quiere que nosotros como con una caña o con un palo golpeemos esas nubes, porque esas nubes estaban cargadas con grandes cosas que Dios tiene preparada para su pueblo. Él nos decía que él veía que viene el tiempo donde Dios se va a mover de una forma poderosa, donde Dios va a hacer milagros y va a hacer grandes cosas en medio nuestro, pero era un tiempo especial donde Dios quería encontrar a la iglesia orando, intercediendo, haciéndolo con fuerza, haciéndolo con pasión, poniendo el corazón. Y lo que ejemplificaba era como golpear el cielo, como golpear esas nubes para que esas nubes suelten toda la gracia y toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Por eso vosotros sabéis que nosotros los pastores, cuando tenemos que compartir la palabra, queremos ser fieles en dar la palabra que Dios quiere o la palabra que Dios ponga realmente en nuestro corazón para compartir. Así que estaba orando en estos días sabiendo que hoy tenía que compartir la palabra y mi oración era, Señor, dame la palabra que tú tienes para la iglesia. Y lo que me llamó la atención es que durante casi toda la semana me encontraba a cada momento con la palabra intercesión, intercesión, intercesión. Y claro, cuando estábamos en la reunión este sábado, el pastor suelta esta palabra, hablándonos justo de la intercesión. Así que bueno, para mí lo que experimentamos ayer fue toda una confirmación que Dios quería que hoy les hablara acerca de la intercesión. Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Veo que estáis todos muy fuertes. Vamos a dar un amén fuerte, ¿sí? ¿Se anima? Amén. Eso, ahí está. Bueno, gloria a Dios. Así como golpeando el cielo. Aleluya. ¿Qué es interceder? ¿Qué es interceder? De acuerdo a la definición que da la Real Academia Española, es hablar
en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Yendo al diccionario, vamos a decir, de la Biblia, el diccionario hispanoamericano de la misión, define la palabra intercesión, dice, es ese aspecto de la oración de petición en que los creyentes hacen súplicas específicas a Dios en favor de ellos mismos y de otras personas o de grupo. Hay una palabra, un vocablo, que es el vocablo gen, que se refiere a la oración ofrecida en beneficio de otros por parte de un creyente. El que en la Biblia fue conocido como un hombre de oración fue el profeta Samuel. Ustedes saben que al profeta Samuel le tocó vivir en un tiempo muy difícil en Israel. En el pueblo había una gran apostasía, justamente estaba en esa época en que surge Samuel, o mejor dicho, donde Samuel empieza a ser preparado por Dios para la obra a la cual Dios lo había llamado. El sacerdote principal del pueblo era Elí y tenía sus dos hijos, uno que se llamaba Ofni y otro Fines, y eran estos sacerdotes corruptos. La Biblia dice que eran sacerdotes que no conocían a Dios, así que fijaos, qué tremendo, ¿no? Un sacerdote que no conozca a Dios. Así que cometieron cosas tremendas, terribles, y por supuesto, así como estaba el sacerdocio, también el pueblo estaba corrompido a causa del pecado. Incluso Dios enjuició a estos sacerdotes, haciendo de que los 3 sacerdotes, el padre y sus 2 hijos, murieran en un mismo día. También el arca de la presencia de Dios fue robada por los filisteos y fue presentada como un botín de guerra delante de sus dioses. Así que la Biblia nos dice que la gloria de Jehová fue traspasada. O sea, el pueblo de Israel en ese momento se quedó sin la gloria, se quedó sin la presencia de Dios. La gloria fue traspasada. Así que fijaos, menuda herencia que recibió Samuel. Menuda herencia. Pero ustedes saben que Samuel fue un hombre de oración. Fue un hombre que empezó a tener una relación con Dios que fue tremenda, que fue poderosa. Fue un hombre que no solamente oraba a Dios para tener él una relación con Dios, sino que era un intercesor. Él oraba y clamaba a favor del pueblo. Y ustedes saben, hermanos, que hizo un trabajo de hormiga en el pueblo de Israel. En aquel tiempo que el arca fue quitada y que la gloria de Dios fue traspasada, no se sabe qué pasó con el tabernáculo. El tabernáculo en ese momento también dejó de existir, así que es como que el pueblo también se quedó sin ese lugar de reunión. Así que entonces el sacerdote y profeta Samuel, él empezó a hacer un trabajo de hormiga, recorriendo toda la nación, yendo pueblo por pueblo, sacrificando en altares que edificaba en distintos lugares, y iba haciendo un trabajo itinerante con sus oraciones, con los sacrificios. Y dice que exhortaba al pueblo y exhortaba a los hermanos a que se arrepintieran de sus pecados y regresaran al Señor. Y fue tan tremenda la obra que realizó Samuel que logró que el pueblo volviera a arreglar sus cuentas con Dios.
En un determinado momento, después de toda esa lucha y ese trabajo itinerante, cuidado, también fue el que creó las escuelas de profetas. Las escuelas de profetas en realidad lo tienen como su padre a Samuel, porque Samuel creó esa escuela de profetas. Así que Samuel era un trabajador incansable, pero por sobre todas las cosas era un hombre de oración, era un hombre de intercesión. Ese era un hombre que luchaba y que peleaba a favor de su pueblo. Y yo creo que Samuel para nosotros es un exponente tremendo, porque a él le toca vivir en una situación, en una circunstancia, como acabo de relatar, que era caótica. Y él pudo hacer que la situación cambiara completamente. Aleluya. Incluso ustedes saben que en el tiempo de Josías, la palabra de Dios dice que Josías había realizado una Pascua, porque ustedes saben que cuando el pueblo estaba bien y estaban bien en su relación con Dios, las festividades que realizaban, se realizaban 3 veces al año, eran fiestas tremendas que se realizaban en Israel. Y por sobre todas las cosas, la fiesta más importante era justamente la fiesta de la Pascua. Así que en la fiesta de la Pascua podríamos decir que en esa celebración es como que se testeaba el estado espiritual de la nación. Y en el tiempo de Josías, dice la palabra de Dios que Josías celebró una Pascua que fue impresionante. Y lo que me llama la atención que la Biblia dice que la Pascua que realizó Josías fue impresionante. Dice que desde el tiempo de Samuel no se realizaba. Así que nosotros en la Biblia no tenemos relatada ninguna Pascua de Samuel, pero aquí la Biblia dice que ni desde el tiempo de Samuel se realizaba una Pascua así. Así que quiere decir que las Pascuas que se llegaron a realizar en el tiempo de Samuel eran unas Pascuas tremendas, impresionantes, y lo pudo hacer Samuel porque puso su confianza en Dios con sus oraciones y su intercesión. Pudo mover la mano de Dios a favor del pueblo de Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que significa el nombre Samuel? Oído por Dios. ¿Sabes cuál era la fama que tenía Samuel? De que Samuel oraba y que Dios le respondía. Él tenía contestación de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Te voy a tirar algunas frases que en algunos momentos de su vida dice Samuel, para que nosotros nos demos cuenta el calibre de hombre de oración que era Samuel. Así, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que fijaos lo que pensaba Samuel en cuanto al tema de la oración y el compromiso de oración que él tenía con el pueblo de Dios. Él decía: lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, cesando de orar por vosotros. O sea que dejar de orar por el pueblo de Dios, Samuel lo tomaba como un pecado. ¡Wow! Qué bonito sería que nosotros imitáramos a Samuel en esto, ¿no? ¿Verdad? Que nos podamos tomar ese compromiso de orar por el pueblo de Dios, de orar por la iglesia. ¿Será que Dios nos escuchará? Yo digo, con razón Dios escuchaba la oración de Samuel y le contestaba. Cuando Dios había desechado a Saúl, ¿ustedes saben qué hacía Samuel? Dios lo había desechado ya. Incluso Samuel mismo le dijo la palabra a Saúl que Dios lo había desechado. Pero ¿sabe qué hacía Samuel? Samuel seguía orando por Saúl, a pesar de que Dios lo había desechado.
¿Y sabe qué Dios tuvo que hacer con Samuel? Le tiene que pedir que deje de orar. Fijaos, ahí lo vemos en 1 Samuel, capítulo 16, 11. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fijaos cómo oraba Samuel, llorando. Oraba llorando por Saúl. Una oración de entrega tal, con lloros, clamores. Podemos ver que aquí lloraba, había pasión en las oraciones, había lágrimas, perseverancia. Con razón Dios le contestaba. Con razón Dios le contestaba. Incluso, como Dios ya había desechado a Saúl, porque no tenía remedio, Saúl había pasado los límites de Dios. Y aquí quiero decir algo, hermanos, de paso para que lo tengamos en cuenta. Muchas veces cuando nosotros vemos la maldad de los hombres, cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, muchas veces pensamos que pareciera como que Dios no estuviera en control de todas las cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios al ser humano le ha dado libertad, le ha dado libre albedrío, y Dios respeta el libre albedrío que le ha dado a los hombres. Y Dios permite muchas cosas en este mundo, pero ¿sabes qué? A todas las cosas Dios le ha puesto un límite. Es como que el Señor dice, yo te doy libertad para que tú hagas todo lo que quieras, pero hasta aquí. Y podemos ver, hermanos, a través de la historia, cómo han pasado, fijaos en el tiempo del diluvio. Es como que dice que el pecado subió hasta tal punto que Dios dijo, basta. Y vino juicio y mandó el diluvio. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Vemos que el pecado había aumentado a tal punto hasta que Dios dijo, basta. Y vino juicio sobre el mundo. Y así podemos ver en tantas situaciones y tantas circunstancias que Dios dice, basta. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, es un Dios que da libertad. Pero Dios le ha puesto límite, le ha puesto término a las cosas. Y eso me da la pauta que Dios no solamente está sentado en el trono, sino que Él controla todas las cosas de la humanidad. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Aleluya. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesucristo. A Él sea la gloria. Tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Y con Saúl, volviendo a Saúl, Dios insistió con Saúl, le dio oportunidades, distintos tipos de oportunidades, hasta que al final es como que Dios dijo con Saúl, basta, basta, no más. Y Samuel, como era un intercesor, un hombre que clamaba a Dios, él seguía orando, seguía llorando por este hombre apasionadamente, porque era un hombre de oración, porque era un intercesor. Seguía orando, seguía clamando, hasta que Dios le dijo, basta ya, Samuel, deja de orar, porque yo lo he desechado. No ores más por esto. Y aquí, hermanos, tenemos una gran lección. Aquí aprendemos algo más de la oración intercesora, y es que tenemos que orar de una forma perseverante, insistente, hasta que Dios lo diga. Amén. Así que yo no sé por lo que tú estés orando. A veces nos pasa que nos falta perseverar en aquellas cosas que oramos y que intercedemos. ¿Cuántas cosas hemos estado orando y nos hemos desanimado y hemos dejado de orar? Y el Señor quiere que nosotros perseveremos en la oración. Y perseveremos y perseveremos. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando Dios te diga, basta. Cuando te diga, no ore más por esto. Recién ahí tengo que dejar de orar.
Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, persevera en la oración. Persevera en la oración. No te des por vencido. Por eso que estás clamando, no pares. No pares, sigue, 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 sigue. Hasta que Dios te diga, ya no ores más. Aleluya. El significado bíblico de intercesión, vamos a decirlo así de forma resumida, y el significado bíblico, digo, es ponerse en lugar de. Ponerse en lugar de. Yo creo que el abanderado de la intercesión es el Señor Jesucristo. Porque Él se puso en lugar de los pecadores, de todo el mundo, de todos los tiempos. Él se puso en nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros recibamos la salvación. Aleluya. Él es el gran intercesor. Él es el gran intercesor. Es nuestro ejemplo. Aleluya. Tenemos el caso en la Biblia de la reina Esther, salvando por supuesto las distancias. Es un caso parecido en cuanto al tema de la intercesión. Ustedes saben que en ese tiempo se levantó una conspiración, en el tiempo de la reina Esther se levantó una conspiración contra el pueblo de Israel que estaba bajo el yugo del rey de Persia. Un hombre perverso, descendiente de los amalecitas, enemigos del pueblo de Israel, tramó una estrategia de destrucción para todos los judíos que había en el reino. Se la ingenió para hacer que el rey firmara un decreto de exterminio para todos los judíos. La única persona que podía hacer algo a favor del pueblo era la reina Esther. Pero resulta que había una ley que era de los medos y de los persas, que nadie podía presentarse delante del rey sin haber sido llamado por él. Y cualquier persona que se atreviera a presentarse delante del rey sin haber sido llamado por él, existía allí la pena de muerte. Y en el caso de la reina Esther, ella ve esta conspiración que está sucediendo. Justamente Mardoqueo, su tío, le había informado de esta situación, y el tío Mardoqueo le dice, mira, vas a tener que ir a hablar con el rey. Y la reina dice, pero ¿cómo voy a ir a hablar con el rey si no me ha convocado, no me ha llamado? Y Mardoqueo le dice, mira, respiro y liberación de alguna parte va a venir para el pueblo de Dios, pero quizás Dios ha sido el que tú hayas llegado al reino para esta hora. Entonces Esther toma coraje y dice, no importa, perfecto, voy a ir a ver al rey. Y si tengo que perecer, que perezca. Wow. Eso es estar dispuesto a dar la vida por el pueblo de Dios. Esa es una forma de intercesión. ¿Qué es lo que pasó? Después al final la reina Esther se presenta delante del rey, el rey se agrada de verla, le extiende el cetro de aprobación y la invita a entrar a sus cámaras. Y a mí me ministra mucho lo que la reina Esther le dice al rey allí en Esther capítulo 3, versículo 3. Esther 7, versículo 3, dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Wow, qué oración de humillación, ¿verdad? Y esta oración tocó las fibras más íntimas del rey, esa
actitud de humillación y de quebranto tocó las fibras más íntimas del rey, de tal manera que el rey puso en marcha todo un dispositivo para salvar a todo el pueblo de Israel de esa masacre. Así que alguien que se humilla con un corazón quebrantado, así como lo vemos, como la vemos a la reina Esther delante del rey, si ella fue capaz de tocar las fibras más íntimas del rey, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Si nosotros nos humillamos delante de Dios y clamamos delante de Él a favor de la iglesia, a favor de su pueblo, a favor de nuestros hermanos, a favor de nuestros hijos, a favor de tantas personas por las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que orar. ¿Cómo el Señor no va a escuchar nuestra oración y va a conceder nuestro pedido si lo hacemos con humillación y con quebranto? Amén. Aleluya. Otro caso que quiero comentarles es el caso del profeta Daniel. Cuando el profeta Daniel supo, ya sabéis que el pueblo de Israel estaba en cautiverio y Dios había dicho que iban a pasar 70 años de cautiverio y después Dios los iba a hacer regresar a la tierra. Daniel, un profeta de Dios que fue llevado cuando era jovencito a la corte allí en Babilonia. Dice la Biblia que cuando Daniel se dio cuenta que habían pasado 70 años, habían cumplido ya los 70 años, empezó a orar y a interceder delante de Dios a favor del pueblo. Y esta oración es todo un modelo de intercesión. Confiesa los pecados del pueblo como si fueran propios, asumiendo la culpa. Aunque los que habían pecado no era él, eran sus padres, pero él asume las culpas como si fuera propia. Yo te invito después que en tu casa, si repasas un poquito después la palabra y quieres ver, ahí tienes el modelo, ahí en Daniel 9, capítulo 9, tienes ahí un modelo de intercesión que es tremendo, que es impresionante. Yo solamente te voy a leer un versículo, el versículo 5, que creo que recoge justamente el espíritu de lo que yo quiero, de parte de Dios, siento que con lo que tú te tienes que quedar hoy, ¿sí? Daniel 9:5, ¿qué es lo que dice Daniel? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Está diciendo hemos, como que él lo hizo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí vemos, interceder es ponerse en lugar de asumir las culpas. Cuando Daniel fue llevado cautivo era un jovencito, así que él no pudo haber sido el causante de la ira de Dios contra el pueblo. Los que fueron causantes de la ira de Dios contra el pueblo, que al final Dios termina enjuiciando a su pueblo y permitiendo que sean llevados cautivos por causa del pecado. Daniel no tenía absolutamente nada que ver. Pero en esta oportunidad, que Daniel ya era un hombre mayor, un siervo de Dios, él, aunque no tenía ninguna responsabilidad en el sentido de que él en definitiva no había hecho nada, pero él decide interceder delante del Señor y en su oración intercesora él es como que asume las culpas. Es como que él en su oración se siente él que él es el culpable. Y entonces ahí empieza a orar. Señor, hemos pecado. Yo he pecado junto con mis padres. Eso es identificación. Eso es ponerse en lugar de. Aleluya.
Y lo vemos asumiendo la culpa de sus padres y de todo el pueblo como si fueran propias. Hermanos, así también debemos hacer nosotros cuando intercedamos. Humillarnos y asumir las culpas como propias. ¡Wow! Si lo hacemos, ¿será que Dios nos escuchará? Si asumiéramos las culpas de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Ahora los que nos están viendo, no sé qué cámara me apunta esta, ¿sí? A los que nos están viendo en las naciones. Qué importante que por intercesión por tu pueblo, por tu nación, por tu país, te pongas en lugar de que asumas las culpas de tu nación y que clames por misericordia. Y ahora les hablo a todos nosotros, los que estamos aquí en España. Hermanos, tenemos que interceder como nunca antes por esta nación. Tenemos que interceder como nunca antes por España. ¿Y de qué manera? Asumiendo los pecados de esta nación. Hermanos, en estos días nos estamos jugando mucho, ¿eh? Nos estamos jugando mucho. Se está gestando un nuevo gobierno en esta nación. Se está gestando un nuevo gobierno y que tiene muy mala pinta. Que no sabemos qué va a pasar. Si suceden las cosas como vemos que están pasando, España va a entrar en un camino sin retorno. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos la iglesia? ¿Vamos a tener la misma actitud que tienen todos en el mundo? Sí, esto es culpa de fulano, esto es culpa de... No. Yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que asumir las culpas de esta nación si queremos que Dios escuche nuestra oración. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, no podemos ser indiferentes como si la cosa no fuera con nosotros. Si lo hacemos, el Señor, hermanos, ha prometido en su palabra que Él escuchará nuestra oración. Desde los cielos la escuchará y sanará nuestra tierra. Y aquí tenemos un pasaje precioso. Ahí en 2 de Crónicas 7:14, que muchas veces lo mencionamos, que incluso que es una canción, hay una canción, ¿no?, que también se canta mucho esto. No sé si no, que después podríamos terminar cantando esta canción, pero te lo quería decir antes de subir a predicar, pero al final no te vi. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué más? Y sanaré la tierra, sanaré su tierra. Hermanos, la tierra está contaminada por causa del pecado. Hay pecados, hermanos, que se han cometido, sí, en el mundo, pero hay pecados que se han cometido y se están cometiendo en España que contaminan la tierra. ¿Cuántos, hermanos? El aborto, el homosexualismo, los cambios de sexo, llamar y celebrar matrimonio a personas, a la unión de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Todo esto que está pasando está contaminando la tierra.
Y dice la Biblia, cuando habla de la contaminación de la tierra, dice que la tierra se levanta y se rebela contra sus moradores. Y cuando yo veo las inundaciones, los terremotos, los tsunamis y todas las manifestaciones de la naturaleza que sucede en el mundo, yo veo como que la tierra se levanta contra los moradores. Cuando vimos el tema del huracán, derramando esa lava, yo veía es la tierra contaminada, manifestándose en contra de sus moradores. Y todos corriendo a apagar los incendios y a querer solucionar las cuestiones. Hermano, la tierra está contaminada. La tierra está contaminada, la tierra se está levantando, se está rebelando contra los moradores. Hay urgencia para que la tierra sea sanada, hay urgencia. Y el único remedio para que la tierra sea sanada, hermano, lo tenemos acá en la palabra. Y claro, el Señor dice, si humillar es mi pueblo, ¿quién se va a humillar si no es el pueblo de Dios? No podemos, hermanos, pretender que los gobernantes de las naciones se humillen y clamen a Dios, porque no conocen a Dios. No podemos pretender que la gente del mundo se humille y clamen a Dios, porque no conocen a Dios. Pero nosotros que somos su pueblo, nosotros que somos sus hijos, nosotros somos los que conocemos a Dios. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que humillarnos delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y confesar los pecados de esta nación, de esta tierra, confesarlo como pecados propios. Que Dios pueda encontrarnos, hermanos, como hijos de Dios, clamando, llorando, asumiendo las culpas de los pecados de esta nación, para que Dios sane esta tierra y bendiga esta nación. Amén. Aleluya. Dios a través del profeta Ezequiel dice algo también que tiene que ver justamente con esto, con la intercesión, que muchas veces se usa este pasaje también para hablar de intercesión. Lo tenemos ahí en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El significado de esa palabra vallado significa cerco, que sirve de protección para que nada de afuera pueda entrar. Y así son los intercesores. Los intercesores somos los que se ponen en la brecha y hacen vallado con sus oraciones. Hacen vallado de protección con sus clamores, con sus oraciones. Dios busca, queridos hermanos, hombres y mujeres de oración que puedan hacer vallado y cubrir las brechas para proteger al pueblo y su obra. En el tiempo de Ezequías, dice Ezequías, que buscó gente así y no la halló. No encontró a nadie. Pero hermanos, en este tiempo complicado y difícil en el cual estamos, Dios quiere que se levanten hombres y mujeres de oración para que frenen la maldad y el pecado de los hombres que traen como consecuencia la destrucción. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hermanos, en este tiempo se necesitan Samueles, se necesitan Esteres, no sé si está bien dicho, se necesitan Danieles, que se levanten
Y hermanos, que nuestra intercesión no solamente sirva para sanar la tierra, no solamente sirva para protección, no solamente sirva para ser, hermanos, vallado, no solamente para frenar el mal y para frenar la maldad, sino también, hermanos, para que nuestro golpear el cielo haga, como nos decía el pastor Juan Carlos cuando estábamos terminando la oración el sábado, para que nuestro golpear el cielo con nuestra oración, con nuestra intercesión, haga que en este tiempo todo lo que Dios tiene preparado para la iglesia, todo lo que tiene preparado para su pueblo, pueda descender. Aleluya. Pueda descender esas obras milagrosas, pueda descender esa manifestación de la mano de Dios con poder. Aleluya. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y sabemos, hermanos, que la maldad sigue avanzando, sigue creciendo, pero también sabemos, hermanos, que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Estamos en tiempos, queridos hermanos, donde se va a empezar a manifestar la gloria postrera. Preparémonos, hermanos, se viene el tiempo de la gloria postrera que será mayor que la primera. Aleluya. ¿Sabes por qué, hermanos? No solamente porque Dios lo dijo, Dios lo dice también en su palabra, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Aleluya. Así que mientras yo veo que el pecado va aumentando, yo creo que mientras vemos el pecado que va aumentando, hermanos, preparémonos para disfrutar de la gracia de Dios de una forma especial en este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo quiero dejarte en esta mañana de parte de Dios. Quiero dejarte, querido hermano, este desafío. Este desafío, hermanos. Dios nos llama a que seamos intercesores como nunca antes. Si el tema de ser un intercesor, yo sé que hay hermanos acá que tienen carga intercesora. Yo sé que hay hermanos que Dios le ha dado como un ministerio de intercesión y siempre están orando, siempre están intercediendo. Pero yo creo, hermanos, que el trabajo de intercesión es un trabajo que lo tenemos que hacer casi toda la iglesia. Así que si tú sientes que no tienes carga de intercesión, tú dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, para que yo pueda ser. Para que yo pueda ser en tus manos un intercesor. Un hombre y una mujer que clame de día y de noche. Señor, si Samuel, que estaba solo, Samuel, que le tocó heredar un momento tan duro, tan difícil del pueblo de Israel, ¿cómo tú lo usaste? Un hombre que se puso en la brecha, un hombre que se puso a clamar, un hombre de oración. ¿Cómo tú lo usaste, Señor, para revertir una situación tan dura, tan difícil para el pueblo? Y sin embargo, Él no tenía los medios que hoy tenemos nosotros, los medios de locomoción, pero sin embargo, Él realizó este ministerio itinerante que hizo que toda la nación se volviera a ti, Señor. Si lo hizo Samuel siendo solo un hombre, ¿cuánto más nosotros, Señor, que somos muchos? Si todos nos pusiéramos a orar, a clamar, a interceder, ¿cómo tú no vas a escuchar, Señor?
Si hemos visto, Señor, a través de tu palabra, cómo se mueve tu corazón cuando hay gente que se humilla y cuando hay gente que clama delante de ti, Señor. Oh, Rabaya, Shaya, Sanda. Oh, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. He predicado la palabra que tú has puesto en mi corazón. Yo te ruego, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Toca, toca, toca. Toca las vidas, toca los corazones. Mueve, mueve, sana. Oh, despierta, despierta. Yo saludo, hermanos, en este tiempo que mucha gente que no sabía ni lo que era la intercesión, Dios en este tiempo los va a levantar como intercesores. Intercesores. Como Samuel, como Esther, como Daniel. Aleluya. ¿Lo tenemos?